Hola, el día de hoy en Educación para la Ciudadanía vamos a hacer una pequeña retroalimentación de lo que hemos estado viendo en las últimas semanas. Y como primer punto pues tenemos a la ciudadanía en la antigua Grecia. Vamos a ver quiénes eran ciudadanos y no ciudadanos en la antigua Grecia. Antes que eso vamos a ver el vocablo de donde viene el término ciudadanía. Viene de un vocablo latino que significa civitas, significa ciudad y estado. ¿Quiénes eran ciudadanos? Solamente los varones, hijos de padre y madre ateniense, que tuvieran algún tipo de escala social, ¿no? Y también obviamente eran los varones. ¿Quiénes eran los no ciudadanos? Pues eran las personas esclavizadas, los extranjeros y en este caso las mujeres. Las personas esclavizadas, obviamente por no tener ninguna similitud de derecho, pues eran considerados no ciudadanos, estaban en la última escala de estratificación social y estos esclavos por lo general habían sido prisioneros de guerra. Si el esclavo tenía un hijo, pues su hijo corría con la misma suerte de la esclavitud. Ciudadanos y no ciudadanos en Esparta. Cabe destacar que Grecia tenía dos ciudades muy imponentes, muy importantes. La una era Atenas y la otra era Esparta. Atenas se destacaba por su intelecto y Esparta se destacaba más bien por su fuerza. Los espartanos o iguales eran los únicos que tenían derechos políticos y económicos. Los periecos no tenían derechos, se dedicaban a la artesanía y al comercio. Los periecos eran aquí los extranjeros. Los hilotas eran las personas esclavizadas que pertenecían al Estado, trabajaban la tierra y llevaban a cabo las diferentes actividades domésticas. La mujer, ¿qué sucede con la mujer aquí en Esparta? Pues tenía un rol muy importante, era bien cuidada, bien alimentada, entrenada desde pequeña, porque también podía ser parte de la milicia, también podía opinar en la misma asamblea y cuidar lo que era su ciudad. Muy diferente a Atenas. En Atenas, sin embargo, la mujer solamente se dedicaba al cuidado de su hogar y de sus hijos, y ni siquiera podía salir de casa sola. Ahora nos vamos a las clases sociales romanas. Cabe destacar que Roma acoge o el imperio griego prácticamente influye bastante en la cultura romana, ya sea a través de sus dioses, su arquitectura, su cultura y su arte. La civilización romana fue fundada en el año 553 a.C. Fue prácticamente una gran monarquía. Cabe destacar que sus formas de gobierno fueron monarquía, república y finalmente imperio. Con el imperio decayó. Sus clases sociales romanas tenemos a los patricios, a los plebeyos y a las personas esclavizadas. Los patricios eran los propietarios de tierra, quienes tenían casas, animales e inclusive eran dueños de los mismos esclavos. Participaban en la política y ocupaban un lugar muy importante o cargos altos en el gobierno. Los patricios pues tenían privilegios sociales, políticos y culturales, pues, y cabe destacar pues que eran hombres libres. Los plebeyos estaban compuestos por pequeños comerciantes y artesanos. Poco a poco estos adquirieron igualdad civil y política junto con los patricios, que también eran hombres libres. Y finalmente pues tenemos a las personas esclavizadas. No tenían ningún tipo de condición de persona, sino más bien de objeto, destinado únicamente al trabajo. Correspondía a los hijos de personas esclavizadas o a prisioneros de guerra. Sus amos podían darles la libertad o también les podía quitar la vida. Cabe destacar que los esclavos podían ser hombres libres, podían ser hombres libertos, porque sus amos lo podían considerar de esa forma. Ellos, al ser hombres libertos, también trabajaban la tierra, o sea, hacían las mismas actividades que hacían cuando eran esclavos, con la única diferencia que ahora sí podían ellos cobrar, o sea, ganaban su dinero. Cabe destacar que ellos llegaron a adquirir algún tipo de fortuna, ¿verdad? Adquirieron inclusive propiedades y también pudieron heredar.
a ellos e inclusive podían ganarse o pedir lo que era el derecho a la ciudadanía. Ese derecho a la ciudadanía a esos hombres libertos los podía convertir en plebeyos, ¿no? Ya podían ser plebeyos prácticamente. Lo que no podían hacer esos hombres libertos era obtener el derecho a ser un ciudadano. El derecho al ciudadano solamente le correspondía al noble. ¿Quién era el noble? Era el ciudadano romano que había nacido ahí, que tenía obviamente familia, ¿no? Que no había sido ni plebeyo y que no había sido obviamente un esclavo. ¿Quiénes compartían el poder? El magistrado, que gobernaba las ciudades, prácticamente eran como 600 magistrados, el Senado, que era la política exterior, política económica y también ratificaba lo que eran las leyes, y los comicios, pues, que elegían a los magistrados y aprobaban las leyes. En los comicios participaban los patricios y también participaban los plebeyos, los cuales decidían a través del voto, dándose origen a lo que era la democracia, pero dando origen a la democracia en Roma, porque la democracia cabe destacar que nace en Atenas. La sociedad romana, quienes eran ciudadanos pues y quienes no, cabe destacar. Los ciudadanos solamente eran los varones libres que podían participar en la política, en el sacerdocio, tener propiedades, casarse y heredar. Los no ciudadanos eran los hombres libres o personas esclavizadas, o las personas esclavizadas que ya eran libertas, los hombres libres. Ellos pueden tener el derecho a la ciudadanía, pero no al ciudadano. Y también las mujeres. Las mujeres pues carecían de diferentes derechos y a lo único que se podían dedicar a este grupo eran las actividades agrícolas o domésticas. La mujer era más bien considerada un objeto como de adorno en la antigua Roma, que tenía que casarse por obligación y claro está, si no se casaba pues aún estaba sujeta a las órdenes de su padre, o en este caso al pater, que era llamado así en Roma. Si la mujer cometía adulterio pues era asesinada, y si ella llegaba a enviudar tenía que regresar nuevamente hacia donde su familia. Bueno chicos, ahora nos vamos por la evolución histórica de la lucha por los derechos. Cabe indicar pues que tiene todo esto un proceso. Recuerden que en la antigua Grecia, tanto en Atenas como en Esparta y en Roma, se ve el proceso de los esclavos. Ya nosotros estamos observando ahí la esclavitud y obviamente se va dando por su escala social, por su escala económica también, y obviamente por su lugar de procedencia. ¿No? Ya se va viendo esa parte de los esclavos y de que no todos tienen sus derechos. Entonces hay una lucha histórica por aquello. Y tenemos nosotros aquí a Ciro el Grande con su cilindro de Tiro, donde prácticamente ya queda destacado o queda escrito, ¿no?, de que todos los esclavos podían estar en libertad. Luego tenemos lo de la Carta Magna, ¿no? La Carta Magna en Inglaterra, donde prácticamente se da la idea de restringir o delimitar los poderes del rey. Hay diferentes aportes que se dan, incluso las mujeres viudas ya podían volverse a casar, incluso si heredaban, y se deja la idea de una libertad más de pensamiento en esta época. Ya el rey no es el que tiene todos los poderes o el que asume todos los poderes, sino que queda como una parte decorativa como tal. Otros aportes de la Carta Magna, la petición donde se pedía proteger los derechos personales de los ciudadanos, en este caso los de sus patrimonios. En 1679, con la idea del habeas corpus, donde se prohibía detenciones sin una orden judicial. En 1689, pues, una declaración donde consagraba los derechos anteriores. Y por último, en 1632, con el filósofo John Locke, un exponente del liberalismo. Propone que la soberanía emana del pueblo y que el Estado, claro está, debe de proteger los derechos de estos ciudadanos. Cabe destacar que todas estas ideas o todos estos pensamientos empiezan a dar luz a las diferentes independencias que se empiezan a dar en América,
las diferentes revoluciones que también se dan en América Latina. Una de ellas, cuando dije América, me estaba refiriendo a Norteamérica, con la independencia de los Estados Unidos, la Revolución Francesa y finalmente pues con las diferentes ideas de libertad en América Latina.